En la vida, muchas personas llevan consigo un peso que les resulta difícil de soportar. Ese peso es la culpa. Esta culpa no siempre tiene una base real, sino que a menudo es infundada o dudosa. Puede causar un profundo impacto en la manera en que vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Consideremos a Marta, una joven que constantemente siente que no está a la altura de diferentes aspectos de su vida. A pesar de los elogios y el apoyo de sus seres queridos, ella sigue criticándose severamente. Esta autoacusación le lleva a tener un complejo de inferioridad. Siente que debe ser perfecta y como resultado vive en un estado constante de autoevaluación y miedo al fracaso. Cada error, por pequeño que sea, refuerza su sensación de insuficiencia y la presión para cumplir con los estándares inalcanzables la mantiene en una constante vigilancia sobre sí misma y los demás. Pablo, por otro lado, se encuentra bajo una presión externa considerable. Las expectativas de su entorno hacen que exija demasiado de sí mismo y de quienes los rodean. Este deseo de cumplir con normas a veces inalcanzables lo mantiene en un estado de ansiedad constante. Su temor a no cumplir con estas expectativas ha llevado a Pablo a experimentar una profundidad e inquietud que afecta su capacidad para disfrutar la vida y para mantener relaciones saludables. A diferencia de la culpa infundada, existe una culpa que surge de situaciones en las que realmente hemos cometido un error. Esta culpa, aunque incómoda, puede ser útil y constructiva. Por ejemplo, Laura tuvo una discusión con un amigo y tras reflexionar sintió un profundo arrepentimiento. Este sentimiento de culpa no la paralizó, sino que la motivó a enmendar su error. Durante muchos años, Carlos vivió como si no tuviera culpa alguna ante la familia que abandonó y sobre todo la hija que creció con una gran cantidad de problemas emocionales como resultado de lo experimentado en la infancia. Ahora, al vivir en un hogar de ancianos y ver que la muerte se acercaba, su conciencia finalmente parecía estar despertando. Sin embargo, ¿qué hacer con este sentimiento? No tenía más que pedir disculpa a su esposa y a su hija. Ella se negaba a verlo. La desesperación y la frustración aumentaba día tras día. Si se comprueba la culpa, la solución es buscar la restitución siempre que sea posible y pedir perdón a Dios y a las personas ofendidas. La solución consiste en saber que Dios está dispuesto a perdonar incluso el mayor fracaso, incluso los que no son perdonados en el nivel humano. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Isaías 1:18. Para recibir el perdón y la reconciliación de Dios, también debemos perdonar a los demás. Esto ayuda en el proceso de perdonarse a sí mismo, que es el principal objetivo del sentimiento de culpa. En cuanto a la culpa infundada o exagerada, el proceso requiere ciertas actitudes. Entre las principales, podemos mencionar las siguientes. Evitar los enfoques excesivamente estrictos. Los entornos familiares o sociales en los que hay autoritarismo e intimidación contribuyen a una conciencia limitada, con el consiguiente riesgo de culpa falsa. Es necesario buscar la eliminación de este tipo de situaciones, hacer lo que es correcto y descansar en Dios. Lo otro, toma decisiones y acciones basadas en principios divinos y descansa en cuanto a los resultados y las consecuencias por venir. Sacar lecciones de los errores y los fracasos. Después de pedir perdón a Dios y a las personas afectadas por sus errores
y de buscar una reparación, haz del perdón una motivación y un aprendizaje para actuar de manera diferente en el futuro. Abrir el corazón a alguien da mucha confianza. Hablar de sentimientos de culpa con un amigo de confianza ayuda a organizar nuestras propias ideas. En todos los casos, este procedimiento sirve para aliviar y reducir algo la tensión creada por el sentimiento de culpa. La conciencia no siempre nos dicta una sabia regla de conducta. Existen conciencias demasiado estrictas, otras en cambio no tienen límites. Quienes son demasiado estrictos esperan que lo mismo ocurra con los demás, que todo funcione según sus parámetros, y los que no tienen límites consideran que todo está bien. Por eso, en Proverbios 16:25 está escrito: hay caminos que al hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte. Por lo tanto, es necesario contar con normas externas y trascendentes, principios éticos de valor universal. No en vano el apóstol advirtió a su discípulo Timoteo con respecto a algunos que, al tener la conciencia cauterizada, ordenarían a los creyentes hacer cosas absurdas. Primera de Timoteo 4, del 2 al 3. Las conciencias insensibles son incapaces de servir como una guía de conducta confiable. Un estudio realizado por Gracina Kochaska y sus colegas encontró que el sentimiento de culpa, en la medida exacta, ayuda a los niños a respetar las normas y respetar a los demás. Participaron en este estudio 106 niños y niñas en edad de preescolar de 2 a 5 años. Para comprobar el grado de culpabilidad, los investigadores hicieron que los niños acreditaran que habían echado a perder un objeto muy valioso. Pero poco después, se observó la conducta de cada uno y se pidió la opinión de las madres y de los niños. Estos son los resultados más importantes. Las niñas mostraron un mayor sentimiento de culpa que los niños. Los preescolares de familias bien estructuradas manifestaron menores sentimientos de culpa. El nivel de culpabilidad de niños de 2 años mantenía relación con la autonomía moral de los de 5 años. Los niños con sentimientos de culpa violaron menos reglas que quienes no sentían culpa. Solo la medida justa de culpabilidad ayuda a prevenir la mala conducta. Una de las parábolas más bellas y conocidas contadas por Jesús es la del Hijo Pródigo, en Lucas 15 del 11 al 32. Esta es la historia de un padre y sus 2 hijos, uno de los cuales, cansado de la vida tranquila en su casa, decidió abandonar todo y buscar la libertad en el mundo exterior. Como si no fuera poco, el dolor que le provocaba a su padre con su actitud rebelde y desagradecida, le pidió su parte de la herencia familiar, algo que los hijos solo reciben cuando sus padres mueren. El padre, respetando la libertad de elección de su hijo, le dio el dinero. El hijo se fue de la casa, libre de las restricciones paternas. El muchacho empezó a desperdiciar dinero en bebidas, fiestas y promiscuidad. Mientras tuvo recursos, estaba rodeado de amigos. Sin embargo, el dinero, cuando se terminó, el hambre golpeó a la puerta. ¿Ahora qué hacer? Buscó puestos de trabajo y terminó cuidando cerdos, una obra extremadamente humillante para un judío. El joven quería ser libre y de repente se encontró esclavo de la circunstancia. Él, que tenía todo en casa, pasó a competir en la alimentación de los cerdos para no morir de hambre. ¿Dónde estaban los amigos, las mujeres, los sonidos de la fiesta? El texto dice que el joven decidió ir a una tierra lejana, símbolo más que apropiado para el pecado, que nos aleja de Dios y de nosotros mismos. Comenzó todo lo que consideraba bueno en la vida, alimentó por un tiempo la ilusión de libertad y alegría.
pero no hay felicidad fuera de Dios, en la tierra lejana. Lo que este joven descubrió es que en el país lejano solamente hay frustración, tristeza, humillación, culpa y vacío. En medio de esta deplorable situación, decidió volver con la intención de ser aceptado por su padre como uno de sus empleados. Este hijo todavía tenía mucho que aprender sobre el hombre a quien había dado la espalda. Sin embargo, a pesar de su conocimiento limitado, sabía que su padre era justo y amante, y fue esta idea lo que le hizo pensar en volver. Siempre es la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento y nos trae a Él. Romanos 2:4, en Jeremías 31:3. Cabizbajo, con las ropas rasgadas y una tonelada de culpa sobre sí mismo, se acercó a la casa, pero no sorprendió al padre, quien lo vio a la distancia y corrió hacia él. Le dio un abrazo bien fuerte y cubrió su miseria con la capa real. Su padre siempre lo había estado esperando. Él nunca dejó de amarlo. Por lo tanto, recibió como hijo al joven arrepentido sin echarle en cara sus pecados. El pasado estaba olvidado, sus pecados perdonados. Nadie podía decir nada en contra. Satanás vive diciendo la mentira de que el Señor no puede aceptar a los pecadores que regresan a menos que sean lo suficientemente buenos para poder volver. Si tú esperas hasta que eso ocurra, el pecador nunca irá a Dios. El mensaje central de la parábola es el amor del Padre, que es claramente Dios. Él nos acepta, nos perdona y nos ama. Nos ama siempre. Este conocimiento marcaría una gran diferencia en la vida de Carlos y cada pecador que vive bajo la pesada nube del sufrimiento de culpa. ¿Ha tomado la decisión de volver al Padre? Existe una estrecha relación entre ciertos comportamientos y el sentimiento de culpa. Las siguientes preguntas representan conductas asociadas con la culpa. Responda con un sí o con un no. Número 1. ¿Usted creció en un ambiente donde había autoritarismo e intimidación? 2. ¿Les resulta muy difícil perdonarse sus errores? 3. ¿Les resulta difícil perdonar a quienes lo ofenden? 4. ¿Está constantemente con miedo a romper alguna regla social? 5. ¿Se asusta ante cualquier indicio de malas noticias? 6. ¿Siempre siente miedo al pensar en el futuro? 7. ¿Se aborrece cuando algo no le sale perfecto? 8. ¿Se siente demasiado molesto por la falta de puntualidad? 9. ¿A menudo siente complejo de inferioridad? 10. ¿Se disgusta fácilmente consigo mismo y con los demás? 11. ¿Se preocupa excesivamente por la opinión que tienen otros de usted? 12. En su imaginación, ¿Dios siempre es infeliz a causa de sus pecados e imperfecciones? Si su respuesta es sí a más de 3 preguntas, es propenso a la falsa culpa y debe buscar soluciones. Comience con los consejos de este capítulo y si les resulta insuficiente, busque ayuda profesional. Recuerde siempre hacer de Dios su mayor consejero y guía. Descanse en Él y permita que su paz y poder arranque el sentido de culpa. La culpa en ocasiones solo nos paraliza y nos hace sentir que no somos merecedores del amor de Dios ni del amor de los demás o su perdón. Dios no quiere esto. Si bien es cierto que a veces podemos haber tomado malas decisiones o tal vez herimos a otros, es necesario pensar que Dios nos espera con los brazos abiertos. La culpa puede que no nos deje avanzar, pero Dios puede perdonarnos y darnos la paz que nuestro corazón tanto desea. Sentirnos culpables en determinadas situaciones es absurdo, siendo que decidimos desde quiénes somos en ese momento y en qué etapa de nuestra vida estamos. Pero aunque esto no lo justifica, nos ayuda a entender en que en algunas situaciones hacemos lo mejor que podemos desde lo que sabemos y que siempre podremos decidir hacer las cosas diferentes. Dios te bendiga.